A ver, trabajos de alto riesgo, ¿no? Vamos a iniciar. Tareas de alto riesgo. Según la ley, son todas las actividades que por la consecuencia potencial de la materialización de los riesgos en su ejecución deben adoptar medidas especiales de planeación y control para evaluar los riesgos, ¿no? Es toda actividad con alto potencial de daño o pérdida, ¿no? De daño sobre todo, ¿no? Es toda actividad. Anteriormente, los anteriores decretos, Decreto Supremo 055, ¿no? El 026, indicaban solo específicamente unos tipos de trabajo de alto riesgo, eran solo 5, ¿no? No especificaba más. Eso no era muy correcto, ya que había muchas otras actividades que implicaban mucho mayor riesgo. Algunos con mayor probabilidad, otros con menor, ¿no? Casi todos con una severidad alta, pero no los consideraban, ¿no? No los consideraban. Y bueno, eso ha llevado a que en algunos accidentes o en algunas actividades, estos trabajos que evidentemente conllevaban un riesgo elevado, no sean considerados y la valorización del riesgo no era la adecuada, ¿no? Ahora el decreto supremo 024 y su modificatorio el 023 lo sigue mencionando estos riesgos, pero nos da la opción o la libertad también de nosotros incluir otros trabajos valorados como de alto riesgo según el IPER, ¿no? Tenemos los trabajos de antes, los mismos, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos en altura, trabajos eléctricos de alta tensión, instalación de operación de manejo de materiales radioactivos, ¿no? Bueno, no está el de excavaciones y zanjas, ¿no? Eso no lo mencionan aquí, pero dependiendo de la valorización que ustedes hagan y su evaluación de hiper, si ustedes consideran que es de alto riesgo, pues debe considerarse y tener todas las herramientas necesarias como el PETAR, permisos, ¿no? EPP específico, un plan de contingencia de repente para rescate de ese trabajo. Yo recuerdo que he trabajado en voladura muchos años y no se consideraba como trabajo de alto riesgo, ¿no? Algunas minas sí lo hacían, algunas contratistas, por su evaluación de riesgo y en su hiper lo valoraban como trabajo de alto riesgo, entonces sí tenías que usar un PETAR, pero otras no, ¿no? Eso era algo contradictorio porque en voladura el primer error es el último. ¿Mm? La severidad era muy alta, ¿no? Catastrófica, el nivel más alto tenía en severidad, aunque la probabilidad era baja, ¿no? Realmente era baja porque el tiempo que estás tú directamente en contacto del explosivo o en presencia del explosivo era muy corto, ¿no? No era mucho tiempo. Incluso el transporte no era muy poco. Pero si hubiera habido algún accidente, pucha, en voladura sí es fatalidad, es catastrófico, ¿no? Pero como les digo, unas minas no los consideraban, otros contratistas tampoco, otras empresas sí, ¿no? En la actualidad, prácticamente, bueno, en la mina donde estoy, todas las contratistas, que son 2 contratistas y todo su personal, lo consideran como de alto riesgo, ¿no? La mina también, obviamente, ¿no? Y, y así, ¿no? Si ustedes están trabajando actualmente, esa valorización deben hacerla de una forma correcta. Es por eso tan importante que el hiper sea realizado en conjunto con el área de operaciones y con un trabajador de experiencia, y que sea realizado y de la forma correcta, ¿no? Con un buen asesoramiento que lo damos nosotros, el área de seguridad, ¿ya? Fíjense también que, miren, muchos hemos pensado, y yo también creo que es algo bueno, por ejemplo, aquí excavaciones mayores o iguales a 1,50 m, ¿no? Los trabajos en alturas deben seguir siendo a 1,80 m, ¿no? ¿Ya? Trabajos eléctricos de alta tensión, trabajo de instalación de operaciones de manejo de equipos y materiales radioactivos. Materiales radioactivos es muy poco lo que van a estar en contacto en mina, pero sí, ¿no? Hay ciertos sensores en fajas transportadoras, en chancadoras, también trabajos para supervisión de calidad, sobre todo, donde hay, ¿no? Fuentes radioactivas, ¿no? Es muy poco lo que estamos expuestos, pero sí hay personal que esté expuesto en eso, ¿no? Y debe considerarse como de alto riesgo. ¿Ya? Muy bien. Esto es lo que dice la ley, ¿no?
con recuerdo a los trabajos de alto riesgo. A ver, iniciamos por aquí. Identificación y diagnóstico, dice. TARES son las siglas de trabajo de alto riesgo, ¿no? Para saber cómo estamos y con qué equipos contamos para la administración y gestión de los trabajos de alto riesgo, se debe realizar una preauditoría por tarea, la cual evaluará los trabajos de alto riesgo presentes en la actividad de la empresa, procedimientos existentes, equipos y materiales existentes para realizar la tarea, entrenamiento del personal involucrado, certificaciones del personal, aplicación de procedimientos, sistemas de permiso y seguimiento de implementación, ¿no? A ver, una preauditoría por tarea debe hacerse. Realmente es una auditoría, ¿no? Nos reunimos para ver primero debemos tener nuestro mapa de procesos, ¿no? Debemos saber en qué actividades, en qué tareas se van a realizar estos trabajos de alto riesgo. Deben ser identificadas, ¿ya? Para separarlas y posteriormente cuando se haga el IPER, ahí se les catalogue como trabajos de alto riesgo, ¿no? Y se haga una valorización adecuada. Ya está. Muy bien. Ahora, ante un trabajo de alto riesgo, ¿qué debemos hacer? ¿Se hace un ATS? Sí, pero lo más correcto a decir sería hacer un IPER-C, porque si bien es cierto, el ATS y el IPER-C no son excluyentes, o sea, ¿qué quiere decir? Yo puedo hacer un IPER-C y a la vez hacer un ATS, ¿no? Aunque si nosotros los comparamos, son muy similares, ¿no? Los dos son un análisis seguro un análisis de riesgo, ¿no? Y donde aplicamos sus controles, ¿no? En algunas minas se hacen los dos, se hace un ATS y se hace un IPER-C, ¿no? Pero bueno, la regla general es que si tú ya tienes un procedimiento establecido para una tarea o una actividad rutinaria, entonces lo que compete es hacer un IPER-C continuo, ¿no? Que es un análisis de riesgo de campo pequeño referido solo a una actividad. Pero si tu trabajo de alto riesgo no está identificado en la tarea o en la actividad que vas a realizar, no trabajo de repente momentáneo, eventual o de emergencia, entonces sí tendrías que hacer una ATS, pero eso es bien raro, ¿no? Que no hayas identificado un trabajo de alto riesgo, es muy poco probable, ¿no? Pero bueno, como les digo, hacer el ATS o el IPER-C continuo no excluye uno del otro, ¿no? Los pueden hacer los dos, pero si, como les digo, ya tienen identificada la tarea, lo ideal es hacer un IPER-C continuo, ¿no? Este es un modelito de un AST, un ATS, ¿no? Tiene varios nombres, ¿no? Otros le dicen, hay ¿cómo le llaman? También tiene un nombre que le dicen en algunas otras empresas, ¿no? APNR, y así. Pero todos estos son documentos de evaluación de riesgo, ¿sí? Para valorizar, encontrar los peligros, los riesgos y hacer una valorización del riesgo, ¿ya? Este documento es legal, o sea, se tiene que hacer sí o sí, se tiene que mantener en todo momento en el área donde se está realizando la actividad, ¿no? Con un supervisor constantemente ahí, porque es un trabajo de alto riesgo siempre con supervisión continua, ¿no? Y todos los participantes o todos los integrantes del equipo que van a realizar el trabajo de alto riesgo deben firmar el ATS. Dependiendo del modelo, algunos también te van a exigir que lo cierres, ¿no? El IPER-C continuo también. Te van a pedir que cierres el ATS. ¿Qué quiere decir? Que cuando inician la actividad firman y cuando la terminan, la culminan, también firman, ¿no? Muy bien. Contar con permiso de trabajo seguro, ¿no? Documento escrito que autoriza a determinadas personas para ejecutar el trabajo, ¿no? También, ¿no? Es parte es como el PETAR, y es un documento más que todo de asignación, ¿no? Que alguien te está autorizando para que hagas el trabajo. Es como una autorización de trabajo, ¿no? Que también en el ATS y en el IPER-C, en el momento que te firma un supervisor, ya se sobreentiende que te está autorizando, ¿no?
pero este es un documento también legal, un permiso de trabajo seguro, o sea, debe haber es como una orden que el supervisor o el gerente o el residente de la obra deja ahí en el área de trabajo, indicando que él es el que autoriza y es el responsable de esta actividad, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos permisos de trabajo de demolición. Hay varios modelos, ¿no? Lo que sí debe contener este documento es la firma de la persona que autoriza y a quienes autoriza, ¿no? Debe ir la hora a la que se firmó, el tiempo de validez del documento, ¿no? Que normalmente es un turno. Cada turno debe cambiarse o debe actualizarse este documento. ¿Por qué? Porque la persona que lo autorizó normalmente acaba su turno y se va, pues, ¿no? Y la nueva persona que toma el liderazgo de esa actividad tiene que realizar nuevamente ese documento. Se escucha entrecortado. ¿Se escucha ahora mejor? A ver, bueno, no habría otra forma de... El internet a veces, pues bueno, varía un poquito, ¿no? A estas horas. Pero se me escucha mejor, entonces para hablar un poco más calmado, ¿no? Más pausado. ¿Sí? ¿Se me escucha mejor? Ahí está. Ok. Muy bien, como les decía, no hay un modelo que la ley nos dé, ¿no? Como nos da en otros documentos, como el IPRC, el PETAR, el PET. Sí tenemos una, como un modelo que nos da la ley. Para esta autorización realmente no hay un modelo, ¿no? Pero en términos legales, como les digo, es una orden escrita, ¿no? De responsabilidad que lo da la persona que autoriza hacer el documento y a quienes autoriza, ¿no? Sí, yo, bueno, muchas veces he tenido que hacer estos modelos, ¿no? He apoyado en implementar sistemas integrados de gestión y, bueno, hemos tenido que realizar varios modelos de esta documentación que debe tener eso básicamente, ¿no? El día que se hace, la hora, cuándo va a culminar la actividad, que normalmente es por turno. En paradas de planta, ¿no? En mantenimiento generales que se hacen en algunas empresas, entonces estos documentos solo tienen validez por horas, incluso ahí, ¿no? Y cuando termines ahora y no has acabado tu actividad, tienes nuevamente que hacer este documento para estar cubierto legalmente. ¿Por qué? Porque si tú haces una actividad de alto riesgo y Dios no quiera, ¿no? Y pasa un accidente y estabas fuera de la hora donde se te autorizó hacer esta actividad, pues, si bien es cierto, la empresa donde tú realizas la actividad, el área, ¿no? La mina, son segundos y terceros responsables, el principal responsable vas a ser tú, ¿no? Porque debiste protegerte documentaria y administrativamente. Para eso nos ayudan estos documentos, ¿no? A ver, este es también un PETAR y un checklist. El PETAR también es un documento legal que debe realizarse sí o sí antes de realizar una actividad de alto riesgo. Es ineludible. El IPRC continuo y el PETAR deben estar siempre completamente llenados, firmados y presentes en el área donde se realiza la actividad de alto riesgo. ¿Sí? Son las autorizaciones que todos los trabajadores tenemos, donde indica quién es nuestra supervisión, qué se va a realizar, de qué hora, ¿no? De todas las personas que van a intervenir en esa actividad, solo los que están autorizados, ¿no? Y bueno, qué trabajos vamos a realizar, ¿ya? Por favor, estos documentos son ineludibles. El checklist, dependiendo de qué actividad vas a realizar, por ejemplo, si es con máquinas, obviamente tienes que hacer un checklist, ¿no? Es la única forma que tú puedes demostrar con un checklist de que el equipo, la herramienta que tú estás utilizando está en las condiciones adecuadas, ¿no? Para realizar el trabajo. Pero hay actividades donde realmente no necesitas un checklist. Por ejemplo, si vas a ingresar solo a un espacio confinado para inspeccionar algo visualmente, ¿no? No llevas ninguna herramienta, entonces no realizas ningún checklist, ¿no? De alguna herramienta, ¿no? Pero obviamente, si ingresas a un espacio confinado, vas a hacer una medición de partículas, de gases, ¿no? Una, una inspección de tu atmósfera.
Entonces, bueno, ahí haces otro documento, ¿no? Donde se verifique, se certifica de que la atmósfera es correcta, ¿no? En diferentes trabajos es así. Pero no siempre se hace un checklist, es dependiendo de la actividad o de las herramientas que vayas a realizar, ¿no? Muy bien. Continuemos. A ver. ¿Quién lo emite? ¿El dueño de la instalación, el equipo, proyectos o la organización responsable de emitir el permiso de trabajo? ¿No? En algunas minas y en algunas obras les llama el dueño del área, ¿no? Se le dice así, pero realmente es el supervisor del área. Normalmente es un colegiado, ¿no? Eh, quien autoriza que tú ingreses a esa área a realizar esa actividad. No necesariamente debe ser el gerente o algún jefe, ¿no? O alguna gerencia, no necesariamente. Puede hacerlo, sí, pero no necesariamente es él, ¿no? Pero es la persona por área que tiene generalmente el más alto cargo, ¿no? El más alto cargo. También puede autorizarlo un gerente general, si no hay ningún problema, porque él es el que es el responsable de todas las actividades, ¿no? En algunas empresas es así, que son pequeñas, obras pequeñas, lo autoriza el gerente general, ¿no? Pero no lo puede autorizar cualquiera, eso deben tenerlo claro, ¿no? Deben tenerlo bien claro, debe ser el responsable de esa área, designado por el gerente de la empresa, ¿no? ¿Quién lo ejecuta? El responsable por ejecutar un trabajo de manera segura siguiendo un programa preventivo de acuerdo a las medidas de seguridad establecidas acordes con el permiso de trabajo respectivo. Bueno, ahí debe especificar claramente quién va a realizar el trabajo, ¿no? Y solo esas personas pueden intervenir en el área. ¿Eh? Muy bien. A ver, trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones eléctricas, trabajos en caliente. Aquí tenemos algunos peligros por actividad de alto riesgo, ¿no? Son las más obvias. Trabajos en alturas, obviamente la altura es el peligro y el riesgo son caídas, ¿no? En espacios confinados. El espacio confinado es el peligro, pero hay también atmósfera peligrosa, deficiencia de oxígeno, todo eso, ¿no? En trabajos eléctricos igual. Estos son los trabajos de alto riesgo que nos menciona la ley, pero entre ellos hay muchos más, ¿no? No son los únicos, ¿no? Trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, excavaciones mayores o iguales a 1,50 m. Trabajos en altura, que ya lo sabemos, para que se catalogue como trabajo en altura debe ser a mayor de 1,80 m. Trabajos eléctricos de alta tensión, trabajos de instalación, operación y manejo de equipos y materiales radioactivos y otros trabajos valorados como de alto riesgo en el IPRA. A ver, iniciamos por el más común, el que más se ve, ¿no? Trabajos en altura. Muy bien. Se considera trabajos en altura como cualquier actividad que realice un trabajador por encima de 1,80 m, ¿no? Sobre el suelo o plataforma fija o plano horizontal más próximo. Ya, primero tenemos que iniciar sabiendo cuáles son los requisitos o las autorizaciones previas que debe tener un trabajador para realizar un trabajo en altura. La ley indica que debe haber capacitaciones específicas para los trabajadores que van a realizar trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, para un trabajador que va a realizar trabajos en altura, ¿qué capacitaciones debe tener? ¿No? La de trabajos en altura, ¿no? Obviamente. Debe tener un EMO o un examen médico específico también para esta actividad. No debe estar completamente apto para hacer esta actividad. En algunas empresas incluso te hacen un examen de despistaje o de soporte de vértigo, ¿no? Para medir o verificar que tú puedes mantener el control a determinada altura. Hay personas que se paralizan completamente, ¿no? Y esto se, se evidencia en el cuerpo, ¿no? Empiezan a sudar, incluso hasta se paralizan completamente en altura. ¿No? Eso no quiere decir que sean personas enfermas, claro que no, pero ha ocurrido, a mí me ha ocurrido, ¿no? Personas que de abajo se ponen su arnés, ningún problema, pero al momento de subir, y mientras más van subiendo a la altura, se siente ya físicamente el miedo, ¿no? Para eso se hace este examen, ¿no? De despistaje de vértigo o de soporte de vértigo.
¿sí? ¿Qué otro examen debe o qué otra capacitación debe tener una persona? Dependiendo de qué trabajo vaya a realizar o qué equipos de EPPs vaya a utilizar, también debe tener alguna capacitación, por ejemplo, en rescate y cuerdas, sí, es posible, ¿no? En instalaciones de anclajes, todo eso. No todas las capacitaciones en altura lo tienen, incluso algunas empresas traen personal especializado para instalar, ¿no? Los anclajes, las líneas de vida, ¿no? Pero normalmente el mismo trabajador que va a realizar su trabajo de alto riesgo, él instala su línea de vida y identifica sus puntos de anclaje, ¿no? Estas capacitaciones de alto riesgo deberían incluir siempre eso, ¿no? Porque no en cualquier lugar se puede uno anclar, ¿no? ¿Qué otra capacitación? De repente puede ser, ¿no? Una capacitación de rescate, de trabajo de alto riesgo o de trabajo en altura, ¿no? Puede ser. Si es que en ese momento el mismo equipo de rescate o el mismo, la brigada de rescates está conformada por los mismos trabajadores, ¿no? Aunque hoy por hoy normalmente eso está un poco no autorizado, prohibido, digámoslo así, ¿no? Las minas normalmente ya tienen brigadas establecidas con rescatistas profesionales que hacen esta actividad, que hacen este trabajo de rescate. Pero obviamente si estamos trabajando, por ejemplo, en una carretera, ¿no? En una cantera o aquí en la ciudad, muchas empresas pequeñas, medianas, no tienen brigadistas especializados en eso. Entonces a los mismos trabajadores que realizan la actividad se les capacita, ¿no? Para que hagan el rescate de sus compañeros o el autorrescate, ¿no? De ser necesario, ¿no? Finalmente esas son las capacitaciones que deben tener, ¿no? Estas capacitaciones obviamente deben ser vigentes y deben ser acorde a la realidad, ¿no? O sea, si te van a hacer un trabajo en altura, o tú vas a realizar un trabajo en altura de, por ejemplo, de esquinche en algún desfiladero, no te van a capacitar en trabajos en altura, por ejemplo, en torres, ¿no? En estructuras. La capacitación debe ser específica a la actividad que vas a realizar, ¿no? Debe ser específica a los peligros y riesgos que vas a afrontar en esa actividad. Y si, por ejemplo, acabaste esa actividad en una estructura, vas a hacer un trabajo de altura, y de ahí, por requerimiento del trabajo, te envían a otra área donde vas a hacer trabajos en altura, pero te cambian el EPP, te cambian los puntos de anclaje, te cambian los peligros, los riesgos, todo eso. Nuevamente deben capacitarte de acorde a la actividad que vas a realizar. No todos los trabajos de altura son iguales, ¿no? Si bien es cierto, la definición es la misma, hay infinidad de situaciones diferentes que se pueden presentar en trabajos en altura. Pues incluso puede haber trabajos de altura combinados con otros de alto riesgo, ¿no? Hay soldadura en altura, hay espacios confinados en altura incluso, ¿no? Yo tuve la oportunidad de supervisar en unos buques aquí en el puerto de Matarani, cómo tenían que subir por unas estructuras los soldadores, porque hay unas como boyas que son como unas esferas metálicas que se ponen en el mar, pero la plataforma que nos dieron para hacer el trabajo ya no tenía más espacio. Entonces, con la grúa levantada, tenía que un señor en una estructura subir y cortar, ¿no? Unas cadenas. Y él realizó, ¿no? Trabajo en altura y a la vez trabajos en caliente, ¿no? Si se toman las medidas de seguridad correctas, con supervisiones constantes, con las herramientas y los equipos adecuados, toda esta combinación de trabajo puede hacerse al mismo tiempo sin ningún problema, ¿no? Muy bien. A ver. Aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un trabajo en altura y a la vez espacio confinado. Esto se ve mucho en lo que es en minería subterránea, ¿no? Cuando pasamos de galería en galería a través de una chimenea, ¿no? Se ve todo esto. ¿No? Ha habido muchos accidentes aquí, ¿no? Incluso ustedes dirán, pero si voy por la escalera se considera trabajo de alto riesgo cuando solo es de tránsito. Pues sí, debería hacerse, ¿no? Si bien es cierto, solo pasas que unos segundos, ¿no? Para subir por la escalera e ir a otro lugar,
Ya se ha visto cuando haces una investigación, cuando una persona se cayó, ¿no? O cayó por un chute, o se resbaló de las escaleras y cayó. Solo en ese momento se hace la evaluación y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo identifiqué como alto riesgo, ¿no? Si bien es cierto, la, la exposición es bajísima, porque en algunos casos es segundos, la severidad es alta, ¿no? Entonces la probabilidad también es alta de que ocurra. O, perdón, el riesgo es alto, ¿no? La probabilidad es baja y la severidad es alta. Muy bien. Miren, hay muchos protocolos, muchos procedimientos para realizar un trabajo en altura. Pero en general, lo primero que uno debe hacer es obviamente la documentación, ¿no? Pedir tus autorizaciones, hacer tus evaluaciones que te exige la ley, ¿no? Una vez que tienes todo firmado, autorizado, entonces inicias con la inspección de tu sistema de protección anticaídas, ¿ya? Obviamente cada persona revisa su propio arnés o su propio sistema anticaídas, ¿no? Desde su punto de anclaje hasta su arnés de cuerpo entero, ¿no? Hay unos arneses que son de cintura, eso está prohibido, ¿ya? Algunas personas todavía veo, sobre todo en construcción aquí en la ciudad, que lo utilizan y no, eso está prohibido, ¿no? Algunos también confunden la línea de anclaje con la línea de vida. Eso no es correcto, ¿no? La línea de vida no siempre se utiliza, eso hay que tenerlo claro. Y y la línea de anclaje es la que va unida del arnés, ya puede ser con anillo en D en pecho o anillo en la espalda, ¿no? Va hacia la línea de vida o hacia el punto de anclaje donde ustedes van a anclarse, ¿ya? Muy bien. Ahora, miren, estos accesorios, si bien es cierto, en el mercado los más comunes son de 3M, ¿no? MSA. Yo he llegado a ver unos arneses, yo creo que son chinos, ¿no? La verdad no sé qué nacionalidad es, yo entiendo que son chinos, por los caracteres que se lee ahí, que a simple vista son muy modernos, ¿no? Se le ve con muchos accesorios y todo eso, pero debe tener una norma de fabricación ANSI, ¿no? Esto lo dice la norma técnica peruana, sí o sí debe ser por norma ANSI. Hay muchas otras normas de fabricación que de repente se hacen en Asia, ¿no? En otros países, pero para el Perú debe tener norma ANSI. No se olviden de eso. Ustedes dirán, pero ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? De repente quizá las normas de fabricación en China o en Asia son mucho mejores que la ANSI, ¿no? Pero para términos legales, como lo dice la norma técnica peruana, que debe ser con una normativa ANSI, si ustedes lamentablemente aprobaron este tipo de EPP, lo compraron, lo distribuyeron a sus trabajadores, y esto ocasiona que cuando tengan un accidente ese trabajador, el EPP no lo proteja o le cause algún tipo de daño, entonces pueden incurrir en responsabilidades legales, ¿no? Por no dar el EPP que indica la ley. De repente es un EPP adecuado, pero debe ser también el que indica la ley, ¿no? Yo he visto en estos tiempos nos están inundando, ¿no? Mucha ropa de seguridad, accesorios, infinidad de materiales de seguridad chinos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Mientras no tengan la certificación adecuada, es preferible obviarlos, ¿no? A ver, definiciones. Posicionamiento de trabajo. Conjunto de procedimientos mediante los cuales se mantendrá o sostendrá el trabajador a un lugar específico de trabajo, evitando la caída de este, ¿no? Normalmente el punto de anclaje debe estar siempre por encima de la cabeza. Eso es lo recomendable. Siempre debe estar por encima de la cabeza, ¿no? Debe haber una evaluación de caída o de altitudes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Debe haber un cálculo, ¿no? De la distancia de caída, la elongación del arnés, porque el arnés tiene una cierta elongación, por más que lo sujetes muy bien, que te lo pongas bien apretado al cuerpo, que no debería ser, pero por más que lo pongas bien apretado, siempre va a tener una elongación. Normalmente es de 0,3 metros, ¿no? De 30 centímetros.
se debe considerar también si es que usan amortiguador de impacto, ¿no? Yo no. Dile que yo no, porque yo no puedo. Cuánto se elonga el amortiguador de impacto, ¿ya? Todo eso. Y un factor de seguridad, ¿no? Que siempre se le da, ¿no? Un factor de seguridad de caída que también normalmente es 30 centímetros. Entonces se hace un cálculo y si tu distancia de caída es menor que tu distancia total, entonces puedes iniciar el trabajo. Lo ideal es que esto vaya en el checklist, ¿no? O en el petar, ¿no? Que debe considerarse ahí este cálculo de caída, ¿sí? Ahí está Luis. O sea, el punto de anclaje, su altura del punto de anclaje no debe ser al ojo, Vamos a hacer señor, por las favor. misiones de la capa FAST. Todas sus decisiones que tomen en trabajos de alto riesgo, todo debe ser documentado y basado en cálculos técnicos, ¿sí? Porque no olviden de que, por su definición, el trabajo de alto riesgo Hay que puede pedirle un carry a Luis. en- Quiero hacer los 5. incurrir en temas Tengo, mortales. sí, me va a alcanzar para 2 botellas. A ver, un arnés, sistema de correas cosidas y debidamente aseguradas. Incluye elementos para He conectar equipos conseguido y monedas asegurar para... el punto de anclaje, ¿no? Como les digo, si ya tiene la norma ANSI, Ok. pues ya pueden confiar que es un arnés que ha sido fabricado de una forma adecuada. Pero eso no Sí, pues, excluye de pero que nos va a tienen dar que el carry a los dos. inspeccionar. Claro que sí, tienen que inspeccionarlo, ¿no? Yo no he visto, la verdad, hasta el momento no he visto, pero me han dicho por ahí, ¿no? Que hay algunos arneses con fibras que no son que son naturales, ¿no? Lo que no creo que haya ¿Le arneses has así porque está prohibido, confirmado a la señora ¿no? Miguelita? Todas las tintas o el Ahí. arnés está construido con materiales sintéticos, siempre, ¿no? ¿Esto por qué? Porque solo el material sintético garantiza que tiene una fabricación de acuerdo a normas, ¿no? Si bien es cierto, hay materiales como el bambú o ciertas fibras sintéticas ciertas fibras naturales que son muy fuertes, pero la naturaleza no nos da ningún Tienes que tipo de estar atento. certificación, ¿no? Es por eso que siempre deben ser de materiales sintéticos, ¿ya? A ver, por favor, yo les rogaría que ustedes mismos desactiven sus micrófonos, ¿ya? Y cuando quieran interrumpir para aportar algo a la reunión, lo activan y y mencionan la idea, ¿no? Lo que quieran comentar, ¿ya? Para que los compañeros no se distraigan, ¿no? Muy bien. Ahora, a ver, continuemos. Definición. Punto de anclaje. Punto seguro al que se puede conectar un equipo personal de protección contra caídas, ¿no? Con una resistencia de 500 libras. Hablando en términos que conozcamos, 2.272 kilos por persona conectada. Ya. Algunos yo he visto que conectan a barandas, se conectan a algún fierro, alguna tubería que sale por ahí. No. El punto de anclaje debe estar definido y señalizado para este fin, ¿no? Y si no lo hay, ustedes también pueden conectarse, por ejemplo, a una viga, a algún lugar, pero esto debe ser identificado y aprobado por el supervisor de turno, ¿ya? Él es el responsable de designar y de decirte, sí, ánclate a ese lugar, cuando no hay un punto de anclaje definido, ¿no? Cuando no lo hay, ¿no? Y si no lo hay, no hay ningún punto de anclaje, pues yo les recomendaría que no autoricen esa actividad, ¿no? Yo sé que algunas tuberías soportan muchísimo más de 2.272 kilos, pero ¿quién nos garantiza eso? ¿No? Y nosotros, al estar simplemente presente y permitirlo sin decirlo nada, o sea, sin decir nada a las personas que van a realizar la actividad, pues ya estamos otorgando un permiso ya implícito, ¿no? La simple presencia del supervisor es ya una autorización. ¿Ya, señores? Por favor, no pequemos de omisión en nuestras responsabilidades. Baranda, elemento metálico de madera que se instala al borde de un lugar donde haya posibilidad de caída, sí. Las barandas por norma deberían soportar 90 kilos de una presión perpendicular, ¿no?
sea, si nosotros le aplicamos una fuerza de 90 kilos perpendicular a la baranda, para que sea baranda, denominada como baranda, debe soportar 90 kilos. Pero eso no quiere decir de que nosotros debamos o podamos anclarnos ahí, a menos de que la fabricación de la baranda no los autorice, ¿no? O sea, de que el supervisor autorice que nos anclemos a la baranda porque él tiene conocimiento de que esa baranda sí, pues, cumple las veces de baranda y a su vez también de punto de anclaje. Si es así, muy bien, podemos iniciar la actividad. Si no, no. Hay formas de instalar, ¿no? Por ejemplo, se ponen slingas, ¿no? Para poder anclarse ahí. Hay mismas vigas que está identificado y ahí le ponen, ¿no? Que se puede anclar uno ahí. Sí, sí se puede hacer, pero debe ser bajo la autorización de un supervisor, ya del supervisor directo de las actividades. Y si él no sabe, pues tendrá que ir a preguntar a los dueños del área si ahí me puedo anclar, ¿sí? Ellos no nos olvidemos que nuestra supervisión es la que nos autoriza a realizar los trabajos. Certificación. Constancia que se entrega al final de un proceso que acredita que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de la norma que lo regula, ¿no? Obviamente todos los accesorios de seguridad que nosotros vayamos a usar deben ser certificados, obviamente, ¿no? Incluso bueno, yo mismo he utilizado sogas y deben ser certificadas, ¿no? Quizá no certificado como un elemento de seguridad, pero sí en su especificación que debe soportar más de las 500 libras, ¿no? De presión o de resistencia a la tensión, ¿no? Una soga. Porque nosotros compramos una soga y generalmente es para trabajos genéricos, ¿no? Para muchos trabajos, ¿no? Hay sogas específicas para realizar trabajos en altura, pero son difíciles de conseguir y son caras, ¿no? Sí se puede utilizar cualquier otra soga, pero debemos tener algún documento, una constancia del fabricante, de que esta soga soporta más de 500 libras. Eso debemos tenerlo claro. Conector, cualquier equipo que permita unir el arnés del trabajador al punto de anclaje. Muy bien, eso es un conector, ¿no? Hay infinidad de accesorios para trabajos en altura. Uf, podemos en colores y marcas, hay infinidad, ¿no? Hay algunos bonitos, otros más rústicos, pero nosotros debemos escoger el accesorio de seguridad acorde a la actividad que vamos a realizar. Por ejemplo, ¿no? El absorbedor de impacto, absorbedor de choque, no está recomendado para trabajos menores a 2,50 m, ¿no? Incluso cuando tú haces el cálculo, te deja solo un margen de muy pequeño, ¿no? De 20 centímetros, 15 centímetros, solo de altura al suelo. Es muy poco, ¿no? Yo les recomendaría, si van a tener trabajos menores a 3 metros, no utilicen absorbedor de impacto no seleccionen este EPP para sus actividades. ¿Por qué? Porque al momento de elongarse o el absorbedor de impacto al activarse, ¿no? Da una distancia mayor, ¿no? de caída. ¿Sí? Para trabajos menores a 3 metros, lo ideal es usar un tambor retráctil, ¿no? Que es instantáneo o no se elonga, mejor dicho, no hay una elongación de la línea, de anclaje para que puedas caer al suelo, ¿no? Para que haya contacto con el suelo. El absorbedor de choque, equipo cuya función es disminuir las fuerzas de impacto en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de la caída. ¿Sí? ¿Qué debemos verificar su envoltura? Algunas veces es una tela que está envuelta, otra vez es un plástico, ¿no? No debe estar dañado, no debe estar reutilizado de ninguna forma. Y las costuras, porque lo que se rompe realmente son unas costuras que tiene el absorbedor de impacto, ¿no? Entonces deben estar también completas y deben estar sin ningún tipo de daño. Si ya se ve que las costuras se están saliendo, se han roto, de alguna forma se ha dañado, debe desecharse, ¿no? Estos equipos realmente duran
mucho tiempo, ¿no? De 1 o 2 años pueden durar, pero obviamente en las condiciones en las que trabajamos, con sol, con lluvia, el mal almacenamiento, ¿no? El golpe, el roce con otros materiales hacen que se desgaste, ¿no? Es por eso importantísimo que siempre que se vaya a utilizar estos accesorios, siempre se haga una inspección, si sea todos los días. Ahí está. Señores, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, Se fue un momento el internet, pero vamos a continuar. Muy bien, estamos hablando del absorbedor de impacto. Como les decía, su inspección es importantísima como cualquiera de los accesorios o los elementos del arnés de cuerpo entero. ¿Mm? Como les digo, cualquier, cualquier checklist que se le haga debe hacerse diariamente. ¿Mm? Pero esa es una inspección práctica, funcional, ¿no? Operativa del trabajador que lo va a utilizar. Pero debe haber una inspección exhaustiva, mínimo 1 vez al mes por parte de la supervisión, ¿no? Que debe ser una inspección bien detallada del EPP. Incluso, incluso si el EPP ya cumplió su tiempo de vida, por más que parezca que está ok, que sus costuras están muy bien, que no hay presencia de óxido, de desgaste, de nada, igual debe desecharse, ¿no? Lo correcto es cortarlo y desecharlo, ¿no? En todos los arneses dice ahí un tiempo de vida, ¿no? Fecha de fabricación y fecha de vencimiento, ¿no? Porque al ser materiales sintéticos, también son perecibles, eso no significa que son para siempre, ¿no? Y obviamente, así se haya usado, así sea nuevo, lo haya adquirido el día de ayer la empresa, si ha tenido algún tipo de daño, entonces simplemente debe desecharse, ¿no? Yo he visto muchos trabajadores que suelen ponerle su nombre al arnés, con plumón tinta indeleble, lo ponen con lapicero, lo ponen con corrector. Eso hay que evitarlo. El arnés y todos los elementos que van con el arnés tienen una etiquetita o varias etiquetas donde ahí se le pone, ¿no? Y bueno, lo ideal no es ponerle un nombre, ¿no? Porque el trabajador puede irse, se va a otra empresa, se va de turno y ya queda con su nombre, ¿no? Se le designa con un código, ¿no? Interno de la empresa para saber a quién se les ha asignado, ¿no? Por día, ¿no? O por trabajo, o por turno al trabajador, ¿no? Hay que evitar a toda costa manchar las fibras con cualquier químico, con cualquier tinta, ¿no? Porque no sabemos si eso puede dañar o no las fibras del arnés, ¿no? O sus accesorios, ¿no? El metal sí, bueno, es más resistente, pues, ¿no? Obviamente no lo vamos a repujar o con algún elemento que desgaste el metal poner nuestro nombre, ¿no? Obviamente no, nada de eso, ¿no? Pero
Pero en general, obviamente, el metal es mucho más resistente que las fibras sintéticas, ¿no? Muy bien. Son slingas, ¿no? O es el arnés o línea de vida doble cola que le dicen. Este es un sistema para anclaje al 100%. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre, de alguna forma, tú estás anclado. Cuando es una sola línea de anclaje, en el momento que te conectas o en el momento que te desconectas es cuando estás vulnerable, ¿no? A tener contacto con la altura. En cambio, cuando tienes los dos mosquetones, entonces se sobreentiende que siempre uno debe estar conectado para garantizarte el 100% de protección en todo momento, ¿no? Y así. Aquí hay algunas definiciones, ¿no? Línea de vida horizontal. ¿No? Sistema de cables de acero, cuerdas o rieles que debidamente ancladas a la estructura donde se realiza el trabajo en la altura permiten la conexión de los equipos personales de protección contra caídas. Sí, algunas veces estas líneas de vida te permiten que ancles a más de una persona. No te permite. Pero lo normal y lo aconsejable es que por línea de anclaje o por punto de anclaje sea solo para una persona. Es lo recomendable, ¿no? Para evitar fallas por mal uso o si en algún elemento falla, la menor cantidad de personas o solo una persona se ve afectada, ¿no? Lo ideal sería que ninguna, pero al menos solo una. ¿Sí? Solo donde falló, ¿no? La línea de anclaje o solo en ese momento, en ese evento no deseado de caída, ¿no? ¿No? Pero hay líneas de anclaje, líneas de vida que te permite, sí, conectar más de una persona, ¿no? Incluso varias personas. Línea de vida vertical, sistema de cables, de cuerdas o acero que anclada debidamente en la parte superior protegen al trabajador de su desplazamiento vertical. ¿Sí, no? Es un sistema con presión, ¿no? Que cuando en un sentido solo se mueve, para el otro sentido hay que quitarle como un segurito que tiene, no es un mosquetón con traba y te permite subir y bajar, ¿no? Ya son accesorios ya más especializados. Claro, obviamente, como les decía, dentro del plan de emergencias hay que incluir un procedimiento para rescate en alturas con personal entrenado, ¿no? Normalmente, ya eso yo lo he visto en casi prácticamente todas las minas, tienen su propia brigada de rescate, ¿no? Y ellos son los llamados a realizar el rescate en altura, porque constantemente están practicando todo eso, ¿no? A nosotros, la supervisión o los trabajadores, si bien es cierto, sí recibimos una capacitación de este tema, pero no es constante y normalmente es solo teórica, ¿no? Y en ese momento, cuando necesita una persona ser rescatada, pues nuestros conocimientos son limitados. Es por eso que se capacita un personal especializado en ese tipo de rescates, ¿no? Nosotros normalmente como brigada, de repente alguna contratista, ¿no? Personal ajeno, solo apoyamos, ¿no? Solo apoyamos. Solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de protección ante caídas o los certificados que lo avalen, siempre, ¿no? Uno de los documentos que nos avalan, por ejemplo, el buen funcionamiento son las inspecciones mensuales que se hacen, ¿no? Por parte de la supervisión, ¿no? Supervisión de seguridad, de operaciones, ¿no? Nosotros sí verificamos y garantizamos que está muy, muy bien, al menos en el lapso del mes que lo hemos inspeccionado. Pero obviamente siempre hay una certificación que nos da el fabricante, ¿no? O la podemos descargar de internet de acuerdo al modelo que tenemos. Aquí menciono sobre las obligaciones, ¿no? Asistir a las capacitaciones, participar en las actividades de entrenamiento y reentrenamiento. La ley obliga a todas las empresas a capacitar a su personal en trabajos de alto riesgo. Lo indica en el decreto supremo 024 y su modificatorio el 023. Cumplir todos los procedimientos, obviamente. Informar sobre cualquier condición de salud que le genere restricciones antes de realizar cualquier tipo de trabajo en altura, ¿no? Por ejemplo, las pastillas para la gripe que causan somnolencia, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando uno sube a altura, ¿sí? No porque te vayas a dormir y tú te vayas a caer, ¿no? Pero la somnolencia a veces te causa de que por la misma somnolencia sueltes alguna herramienta, ¿no? O no hagas una inspección eficiente y efectiva, ¿no? Una instalación de algún punto de anclaje, una inspección de un arnés, por la misma somnolencia no te permite de que lo hagas de una forma eficiente. Por eso que si tienen alguna condición médica eh, o están tomando algún medicamento, deben informarlo. Sí, deben informarlo. Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean implementadas por el empleador. Miren, solo debe usarse lo que indica el procedimiento. También cómo lo indica el procedimiento, ¿no? Incluso si el procedimiento dice una marca específica de EPP, pues debemos usar esa marca específica de EPP. No porque sea mejor o peor que otra, sino por temas legales. Si lo indica el procedimiento que debe usarse de una forma, debe utilizarse un modelo y debe utilizarse una marca, pues debe ser así, ¿no? Debe hacerse así. ¿Mm? Reportar el deterioro o daño de los sistemas colectivos o individuales de prevención, obviamente, ¿no? Participar en la elaboración y el dirigimiento del permiso de trabajo en altura, así como acatar las disposiciones del mismo, ¿no? Bueno, los que ya están trabajando en seguridad, como yo lo sé, lamentablemente los trabajadores, cuando hacen sus permisos, lo hace uno o dos, ¿no? Los demás están ya preparándose para hacer la actividad. Esto, bueno, aunque es bien difícil, hay que tratar de cambiar, ¿no? Esa mentalidad, porque todos los trabajadores deben estar involucrados en la elaboración y en el análisis de riesgo. Todos deben conocer el documento que están firmando, el documento que están elaborando y a qué se están comprometiendo. Ya, eso debería ser ineludible. Muy bien. Antecedentes de accidentes. Bueno, son la cantidad de accidentes que ha habido, ¿no? Mortales, severos, leves. Pero esto es relativo, les digo por qué, porque no siempre se informa, no siempre se informa cuando hay accidentes, sobre todo acá en la ciudad es muy difícil que informen, ¿no? Pero bueno, como podemos ver, mmm, son muy pocos los accidentes mortales. Solo el 2% de los accidentes son mortales. Guía para trabajo en altura con peligro de caída. ¿No? Aquí tenemos un pequeño flujograma de lo que debemos hacer, ¿no? Planear, hacer, verificar, actuar. Lo mismo el PHBA que nos va a ayudar, ¿no? A hacer esta actividad. Pero como le digo, es algo referencial porque esto varía muchísimo de acuerdo a la actividad que vamos a hacer. Es un diagnóstico, inventario de tareas de altura con peligro de caída, ¿no? Es una identificación por tareas del trabajo, de los trabajos en altura que vamos a realizar en determinada obra o proyecto, ¿no? Estos documentos aquí que ven, o sea, deben estar presentes en su sistema de gestión, ¿no? En su documentación, debe estar con su código, todo identificado, estas tareas, ¿no? Sobre todo por un tema de orden y para mantener el SIG lo más eficiente posible. También los equipos para realizar las tareas, ¿no? Escaleras, todo debe estar identificado. Y obviamente todo esto debe tener un cronograma de inspección por parte de la supervisión, ¿no? Escaleras, andamios, elevadores, todo esto debe inspeccionarse, ¿no? Antes de ser usado y después con una periodicidad, ¿no? De al menos un mes. O sea, o como mínimo, ¿no? Una vez al mes. Todos deben ser codificados, escaleras, andamios, cuerdas, anclajes, conectores, eslingas, arneses, las barandas, todo debe estar codificado, ¿no? Para saber dónde se encuentra siempre y tener un registro, ¿no? De su vida útil. Igual los equipos de protección personal, ¿no? Los cascos, gafas, todo eso. Siempre debe estar identificado y se debe saber cuántos hay en el almacén. Aunque bueno, ya es parte de otro tema. Por ejemplo, los cascos son de muy baja rotación, ¿no? Dentro de un almacén. Las gafas de seguridad, protección auditiva, guantes son ya de alta rotación. Y las botas de trabajo y la ropa de trabajo son de media rotación, ¿no? Ahora, dependiendo de la empresa, hay porcentajes donde uno se compromete, ¿no? Por ejemplo, tú dices que mis EPP es de alta rotación, siempre en tu almacén vas a tener siempre un stock del 50%, por ejemplo.
¿no? Muy bien, señores, ¿se escucha? ¿Sí? Aquí me aparece a veces un mensajito de que la... Sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, sí ¿Sí? se Allá, escucha, muy bien. sino que Como les por decía, ¿no? lejos. Lo normal es que un... se pone entrecortado. Ya, ok. Sí. Muy bien, van a disculpar, la conexión no es muy buena, pero ya estamos otra vez aquí. Sí, pero ya podemos continuar, ya está la conexión nuevamente. A ver, les mencionaba que hay EPPs de alta rotación, media rotación y baja rotación, ¿no? Los de alta rotación, lo ideal es que tengan siempre mínimo un 50% siempre en almacén. Los de media rotación, un 25-30%, y los de baja rotación son un 10% siempre en stock, ¿no? Que tengan en almacén, como son los cascos, el casco sobre todo, ¿no? De repente también los arneses son de media, dependiendo de las actividades que realicen, pues, ¿no? Pero normalmente son de media baja rotación un arnés, ¿no? Porque dura 2 años, ¿no? O sea, pues no hay problema. Pero las gafas, los guantes, los protectores auditivos, esos sí son de alta rotación, ¿no? Incluso a veces diariamente se les da, hasta por hora se les da a los trabajadores, ¿no? Ahora, miren, en el contexto del COVID, hay EPPs que han aumentado, ¿no? Por ejemplo, los protectores respiratorios, respiradores, mascarillas. Que miren, es cuestionable esto de las mascarillas, ¿ah? Porque, como ustedes sabrán, la mascarilla facial no permite un sello entre la piel y el material de la mascarilla, ¿no? No hay un sello, entonces no hay una garantía de que por ahí no esté ingresando las partículas contaminadas, ¿no? A diferencia de un respirador media cara, doble vía o un full face, ¿no? Un respirador de cara completa, donde si está bien usado, el sello con la piel y el látex del respirador, pues es completamente hermético, ¿no? Lo que no ocurre con las mascarillas. Pero bueno, si es que lo permiten en sus empresas usar las mascarillas comunitarias o las mascarillas quirúrgicas, pues también es un EPP de alta rotación en estos momentos, ¿no? Herramientas para el diagnóstico. A ver, inspección de trabajos en altura, ¿no? Inspección de alturas.
resumen de inspección, inspección general y resumen de inspección general, ¿no? Bueno, solo son inspecciones que se hacen, pero estas inspecciones deben hacerse antes del trabajo en altura, después y durante el trabajo en altura, ¿no? Pues obviamente son cuando tu empresa hace constantemente estos trabajos, ¿no? Que ya esta actividad rutinaria en tu empresa. Después de la inspección, se hace, pues, ¿no? Un informe de la inspección, donde se ven las deficiencias, lo que debemos mejorar, o de repente algún cambio en el procedimiento, ¿no? Yo normalmente lo que hago es un OPT, ¿no? De una actividad, ¿no? Una urbanización, observación planeada de trabajo, ¿no? De alguna actividad, ¿no? Y según ese OPT ya se toma diferentes decisiones referentes a una actividad, ¿no? Muy bien. Análisis diagnóstico, presentación de la propuesta de control, ¿no? Estas son las partes además de una inspección de un documento. Entonces, son las partes nomás del documento, del informe que uno presenta de la inspección, ¿no? Este es un permiso de trabajo, ¿no? Nuevamente aquí lo que les enseñaba al comienzo. No hay un formato que la ley no los dé, ¿no? Por eso ustedes normalmente, los que son encargados del sistema integrado de gestión, realizan esta documentación, ¿no? Es una lista de chequeo para un trabajo de alto riesgo, ¿no? Es una lista de chequeo de una inspección, ¿no? De una auditoría, no de una actividad, hasta de un OPT puede ser también, ¿no? Esta es la implementación y el seguimiento, ¿no? Lo que se hace después de la inspección que han hecho. Esto lo hace normalmente un supervisor. Debería hacerlo una persona con conocimientos técnicos y experiencia en este tipo de actividades, ¿no? Para hacer un checklist. Checklist te ayuda nomás a hacer tu inspección. Cambios de control, y eso es todo, de trabajos en altura, ¿no? Algo que podría acotar en los trabajos de altura, ¿no? Es que si bien es cierto, siempre debe haber supervisión constante, ¿no? Debe haber siempre uno o dos tipos de sistemas de protección anticaída. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, combinación de ellos, ¿no? No confiar en el arnés. Uso arneses, pero a su vez pongo mallas, por ejemplo, ¿no? De protección anticaída, ¿no? Es lo ideal, la combinación de los dos, ¿no? Para estar más seguros, ¿no? Y en la medida de lo posible, hacerlo siempre de día y en condiciones adecuadas, ¿no? Eso siempre hay que considerarlo. Normalmente por eso las paradas de planta, por ejemplo, se hacen en los meses donde no hay lluvias, ¿no? Donde no va a haber esos problemas. Y considerar también que los trabajos en altura no debe haber personal ni encima del trabajo directamente, no perpendicularmente encima del trabajo de altura, ni debajo, para evitar golpear a alguien si tú por accidente dejas caer un objeto o que te caiga a ti, ¿no? Si es que estás haciendo un trabajo en altura o estás caminando por debajo del trabajo en altura y te cae a ti un objeto, ¿no? La señalización, como siempre, es la misma, siempre debe ponerse cinta roja, porque es trabajo en altura de alto riesgo, ¿no? Y dependiendo ya de las normas que hay en su empresa, lo ideal es que siempre pongan un cartelito ahí, ¿no? De quién es el responsable de la actividad que están realizando, ¿no? Su número, su cargo, ¿no? A qué empresa pertenece o a qué área pertenece, ¿no? Esto del trabajo en altura no es muy complicado. Muy bien. Trabajos eléctricos. Esta es otra actividad donde lamentablemente cuando hay un accidente casi siempre es fatal, ¿no? O tiene secuelas graves, ¿no? Permanentes o incapacitantes permanentes, ¿no? Al igual que los explosivos y que otro tipo de otra fuente de energía, la electricidad tiene una severidad muy alta, pero particularmente también tiene una probabilidad alta, ¿no?
Hay muchos trabajos que se hacen con energía viva, que se dice, ¿no? En trabajos con equipos eléctricos. Se tiene que hacerse así. Por eso el personal que realiza esto es personal muy especializado, muy, muy especializado. A ver, factores que intervienen: intensidad de la corriente que pasa por el cuerpo, niveles de exposición al riesgo, tipo de contacto, ¿no? Directo, indirecto o por arco eléctrico. Recorrido de la corriente eléctrica por el cuerpo humano, naturaleza de la corriente eléctrica, ¿no? Resistencia eléctrica del cuerpo humano, tensión de contacto, sexo, edad, condiciones ambientales. ¿No? Todos estos factores intervienen en una actividad de alto riesgo eléctrico. Los trabajos eléctricos son actividades con energía eléctrica considerada de alto riesgo. ¿Sí? Miren, hay cascos que tienen una cierta clasificación, ¿no? Donde soportan 20.000 voltios, ¿no? Y así cantidad de voltaje. Eso no quiere decir de que esa electricidad que, por ejemplo, no soporte el casco no vaya a saltar al cuerpo. Claro que sí. De igual forma los zapatos dieléctricos, ¿no? Si bien es cierto, dan una protección hasta los límites que dice la certificación que tienen estos EPPs, eso no quiere decir de que por otro lado del cuerpo vaya a ingresar la electricidad. Hay que tenerlo claro, ¿no? Eso. Contacto directo: entra en contacto con elementos conductores, normalmente deben estar en tensión, ¿no? O sea, elementos que tienen, que están conduciendo una energía, ¿no? Y contacto indirecto: están en contacto con masas que no deben estar nunca en tensión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, con artefactos, ¿no? Un artefacto normalmente no debería, así esté funcionando, tener superficies o las partes diseñadas para el contacto con las personas o con otras superficies, no debería conducir electricidad. A diferencia de un cable energizado, ¿no? Que obviamente toda su superficie interna y externa del cable conduce electricidad si es un cable no aislado, ¿no? Los que son de alta tensión son así, ¿no? Entonces no tienen, la única protección que dan esos cables es la distancia, ¿no? En cambio, los equipos eléctricos que tenemos sí tienen tipo de aislamiento y es indirecto cuando hay una descarga al cuerpo, ¿no? ¿Y cuándo ocurre esto? En reparación de equipos móviles por fuerza eléctrica, limpieza o lubricación de máquinas, arreglo de máquinas, ¿no? Mantenimiento, incluso supervisión, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Ahí está, bloqueo o tag out. Tag out, es tag out, ¿no? Tag out y también el famoso lockout, ¿no? Hablemos primero del tag out. Es un sistema, ¿no? Para identificar a las personas que han bloqueado un sistema para realizar un trabajo. En este caso eléctrico, ¿no? Pero hay muchos trabajos que se hacen y se usa este sistema del tag out, ¿no? El tag out es para identificar, ¿no? A la persona que realice el trabajo eléctrico. Es un método utilizado para la colocación de tarjetas, el tag out, que se aplica de manera a un sistema para evitar que un equipo comience a funcionar. El lockout sí es el que asegura de que un sistema o un equipo, ¿no? se le ha bloqueado la energía o se ha desactivado. El tag-out es para identificar qué persona bloqueó, ¿no? Uno no funciona sin el otro. El tag-out es dependiente del lockout y a su vez el lockout del tag-out, ¿no? Están las tarjetitas que se usan. Cada empresa puede hacer su propia tarjeta, pero normalmente esta es la forma o el modelo, ¿no? De estas tarjetitas. Hay infinidad de formas de bloquear un equipo, ¿no? Infinidad de formas, de accesorios, ¿no? Pero todos se basan en simplemente poner barreras físicas para evitar de forma intencional o no intencional que se active un equipo o un sistema, ¿no? Lo que hay que recordar aquí es que siempre hay que ir a la fuente de energía. Siempre hay que tratar de bloquear la fuente de energía más que los canales de conducción, ¿no? O los conectores de un equipo o un sistema, ¿no?
Aquí podemos seguir viendo, ¿no? Cantidad de formas de hacerlo. Muy bien. Trabajos en caliente. A ver. ¿Qué es un trabajo en caliente? Es cualquier actividad que implica una fuente de ignición o cuando se puede generar calor suficiente para encender materiales inflamables en combustión, ¿no? Bueno, esta actividad en sí también podríamos decir que es cualquier actividad que, que obliga a un material o algún sistema a trabajar en elevadas temperaturas, ¿no? Porque no necesariamente es soldadura, también es corte, también es fricción, ¿no? Hay muchos trabajos en caliente, o muchos tipos de trabajo en caliente, ¿no? Aquí, el trabajo en caliente incluye tareas como soldar, cortar, esmerilar y utilizar sopletes en áreas que no están diseñadas para estas actividades, ¿no? Los procedimientos para trabajar en caliente reducen las posibilidades de que se produzcan incendios en las instalaciones, ¿sí? ¿No? Precauciones para realizar trabajos en caliente. Todos los sistemas de protección contra incendios fijos deben funcionar correctamente. Se debe obtener un permiso para trabajos en caliente y asignar a una persona capacitada en vigilancia de los incendios, ¿no? Es el vigía, el famoso vigía de fuego. Esta persona, al igual que el vigía de espacios confinados, su única función es vigilar la actividad, ¿no? Para identificar lo más rápido que puede si es que hay algún tipo de ignición, ¿no? En el trabajo en caliente o en sus inmediaciones. Todos los materiales inflamables y combustibles se deben mantener a una distancia de 10 metros, ¿no?, del área de trabajos. Es posible que sea necesario utilizar un medidor para controlar los niveles de gas, vapor o polvo inflamable, ¿no? Claro, eso es cuando la actividad de trabajo en caliente se hace bajo techo o en un ambiente cerrado, ¿no? Pero lo que se pide y lo que se trata de que siempre se haga es en un lugar abierto, ¿no? El material combustible no se puede trasladar, se debe proteger con lonas y cubiertas a prueba de fuego, ¿no? O antifuego, ¿no? Es otro tipo de material de protección. A ver. Las aberturas en las paredes o el piso se deben cubrir con materiales a prueba de fuego también. Utilice protectores para proteger a las demás personas de la luz de la soldadura, ¿no? Ahí se usan pues los biombos, ¿no? Las mantas, todo eso, ¿no? Para evitar que la radiación de la soldadura pueda ser vista por cualquier otra persona, ¿no? Los equipos cerrados que contenían materiales inflamables o combustibles se deben limpiar y eliminar, obviamente. Si vamos a soldar algún material, ¿no? O vamos a esmerilar, o vamos a elevar la temperatura de cualquier material que ha almacenado, ha estado en contacto o está contaminado por algún tipo de químico, primero nosotros debemos estar seguros de que ese tipo de químico no es ni inflamable ni explosivo, ¿no? Hay materiales que los han soldado y lamentablemente han estado impregnados o en contacto con algún material inflamable y ha habido muchos accidentes, ¿no? Y esto no ocurre, o sea, no ocurre necesariamente con cilindros, con muchos otros materiales ha ocurrido, ¿no? Que han estado en contacto con, con materiales inflamables o explosivos, ¿no? Esto ocurrió, yo recuerdo que estábamos en una mina y había unas barandas que teníamos que se tenía que eliminar, pues, ¿no? Se tenía que esmerilar y todito sacarlo y cambiar otras barandas, cambiarlas. Entonces, era una instalación muy antigua, ya estaba muy oxidado, ¿no? Las barandas y todo eso, porque estábamos cerca al mar. Entonces, no lo sabíamos nosotros, tampoco las personas que estaban ahí, porque ellos no habían sido los fabricantes. Incluso la fabricación de ese tipo de barandas había sido de otra empresa que pasó a esta empresa,
en los años 90, ¿no? Y no se sabía exactamente qué había habido ahí, pues, ¿no? Entonces, cuando empezamos a esmerilar el disco de corte, se rompía y muy rápidamente se desgastaba, ¿no? No sabíamos qué había dentro de los tubos. Cuando por fin logramos cortar uno, verificamos dentro del tubo y había sido llenado con concreto. No lo sabíamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, al menos esa vez no estaba un material inflamable, pero puede ocurrir que sí haya, ¿no? Incluso nosotros cuando cortamos algunas de esas estructuras, había cables eléctricos que habían sido, o sea, las estructuras habían sido aprovechadas para como conductores de algunos cables eléctricos, ¿no? Que nosotros no teníamos ni idea de que habían sido, o sea, si estaban o no energizados, ¿no? Y así puede contener cualquier cosa, un tubo, si es que nosotros no sabemos qué ha contenido o para qué ha sido utilizado, ¿no? Hay que verificar eso siempre. ¿No? A ver, dice, si es necesario, obtenga un permiso de ingreso a espacios confinados, ¿no?